Buenas tardes, amigos televidentes de este espacio Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV, que hoy, como cada viernes, venimos a compartir con ustedes informaciones de interés. Nuestras compañeras Amarilis Durán y Sonia Uribe y una servidora Rosy Escoto. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes, Amarilis. Buenas tardes, Rosy. Pues como cada viernes nos sentimos bendecidas de poder compartir con este público que nos ha apoyado en este proyecto durante tanto tiempo. Y hoy, Rosy, tenemos que empezar el programa comentando la locución que hiciera el presidente de la República el pasado miércoles, en el cual, no sé si a ti, pero a mí o a Marilis me causó una gran sorpresa, pues entre todas las cosas que esperaba que fuera a anunciar el presidente, pues de verdad que la última que creía que iba a ser anunciada fue precisamente con la que nos sorprendió, que fue ya el levantamiento de todas las medidas que se habían impuesto a la ciudadanía con motivo de la pandemia del COVID-19. Ya a partir del miércoles fue anunciado pues que el uso de las mascarillas ya no era requerido en los lugares públicos, tampoco la presentación de las tarjetas de vacunación y tampoco existen ningún tipo de restricciones en los espacios públicos. Con gran sorpresa, porque la verdad es que a pesar de que nosotros tenemos que felicitar al Estado Dominicano por la maravillosa gestión que tuvo con el tema de la vacunación, no menos cierto es que la pandemia todavía continúa con unas variantes quizás menos riesgosas que otras, pero la pandemia continúa aquí. El presidente dijo dentro de sus palabras que real efectivamente ahora era una responsabilidad individual de cada uno de nosotros el cuidarnos. Yo de mi parte pretendo seguir usando la mascarilla, porque realmente uno no sabe el tema de esta variante, cómo se puede presentar, pero entendemos que también ha sido muy bien acogido, sobre todo por el sector de los artistas, que tantos conciertos se han visto frustrados precisamente por el tema del distanciamiento y los negocios públicos, que también las personas pues no estaban acudiendo. Y amanecimos, bueno, con esta noticia que para algunos es muy buena, pero para otros realmente no ha contado con el respaldo. Buenas tardes, Amarilis Durán. ¿Qué le parece esta situación? Buenas tardes, queridas amigas. Realmente debo confesar que la medida fue sorpresiva, porque creo que ves primera como que no se cuela los temas posibles de lo que iba a abordar el presidente. Y creo que dentro de toda la atención que hemos tenido con diferentes temas durante esta semana, creo que esto cayó muy bien y sobre todo va a contribuir a lo que es la mayor dinamización de nuestra economía, lo que tiene que ver con todas las actividades, las situaciones que tenían muchísimas empresas que se dedican al servicio de catering, de actividades sociales. Pues todo eso trae un componente que anteriormente con las limitaciones del COVID, con los protocolos, pues habían disminuido bastante. Creo que también el sector MIPYMES se beneficia grandemente porque al volver a la normalidad, pues realmente es de gran regocijo, no tan solo por la parte económica, sino también por la libertad natural que le gusta al ser humano. Aunque estoy de acuerdo contigo, Sonia, de que aún y a pesar de que ya no exista la obligatoriedad, ya es un tema de conciencia. Incluso creo que ahora nos va a quedar un mensaje claro, donde estemos en lugares donde una persona tenga una mascarilla, estará demostrando que se quiere más allá de lo que se puede y no se puede. Y hoy mismo yo estaba en un lugar temprano y no estaba con la mascarilla porque debo confesar que a mí se me pasaba en muchas ocasiones, pero sin embargo el personal donde yo estaba, todos tenían mascarilla. Parece que llegaron a un acuerdo que independientemente de que no fuera obligatorio, que procuraran por un tema de salud para los clientes y ellos mismos pues continuar con el protocolo de las mascarillas. Creo que es positivo. El comercio está de fiesta con esto. Lo que sí exhortamos a la población que se cuide, que realmente el COVID no se ha ido y es muy penoso que podamos tener una gran recaída si no tomamos las medidas del hogar.
Es una realidad que nosotros como país podemos exhibir el logro que el gobierno dominicano ha tenido en el buen manejo del COVID y las cifras están ahí y obviamente esa es la tendencia que hemos visto en otros países del no uso obligatorio de la mascarilla, pero no dejó de ser una sorpresa porque cuando el presidente anunció que iba a conversar, pues todos yo pienso que esperábamos cualquier otra cosa menos esa noticia agradable para muchos, pero que no deja de preocupar. Además, luego vimos en declaraciones del ministro de Salud Pública en donde él no dejaba claro si solamente era el no uso de mascarilla y la no presentación de tarjeta de vacunación exclusivamente, y ahí tiende a ser como confuso sus declaraciones que da el ministro de Salud Pública porque él dice que se circunscribe a esa parte. Sin embargo, escuchamos el discurso del presidente y él dice todas las medidas de prevención del COVID, es decir, que todas, significa todas, como bien dice el cuento. Entonces, yo digo, pero ¿cuál es la intención? O sea, o es que no se pone de acuerdo el Gabinete de Salud, el Ministro de Salud Pública y el presidente, porque sí hay una realidad, el COVID no ha terminado, pero las cifras, los números de personas fallecidas, los números de contagio indican que estamos prestos y ya listos para continuar como el presidente así lo anunció el pasado miércoles. No, es un punto interesante acotar ahí lo que dice Rosy, que realmente son todas las medidas. De hecho, una de los grandes logros que está exhibiendo este gobierno ahora mismo es que somos el primer país de América Latina que realmente ha implementado estas medidas. Y nos estamos comparando con sociedades de primer mundo, sin denotar lo que tenemos, porque las únicas sociedades que habían adoptado estas medidas en este momento y a futuro, pues son países europeos y Estados Unidos. O sea que realmente es un voto de confianza la educación del dominicano. Definitivamente. Bueno, pues amigos televidentes, mantengan la sintonía que vamos a pasar a cumplir con unos compromisos comerciales de nuestros anunciantes, que sin ello no es posible que estemos aquí. Así que mantengan la sintonía que luego de la pausa regresamos. Gracias por mantener la sintonía con Impacto Jurídico y más por Soberanía Popular TV. Señores, otro tema que está muy candente hoy en nuestro país es el tema migratorio, es el tema del manejo migratorio de los haitianos. El director de migración ha ofrecido unas declaraciones que todos nos ponemos a pensar que al parecer sería algún desliz, alguna situación, porque no se corresponde el hecho de establecer que nuestro país lo estamos perdiendo poco a poco por una migración silente. Eso tiene un componente preocupante por demás, porque creo que debe aclararse el contexto a lo que se ha referido. Cuando estamos hablando de la soberanía nacional, cuando estamos hablando de fronteras, cuando estamos hablando de dos pueblos que, si bien estamos unidos por una frontera, un pueblo hermano, no menos cierto es que las declaraciones que tienen que ver con los funcionarios que están al frente de los asuntos migratorios, los controles fronterizos, deben ser muy mesurados y sobre todo pensar que el dominicano es muy receloso con su frontera. Estamos pasando por situaciones con el tema de la gran cantidad de haitianos en nuestro país. No es un secreto para nadie que lo tenemos en todas partes. Entendemos la intención posible de la Dirección General de Migración de querer mantener un control de todo el que entra y sale por nuestras fronteras, pero todo lo que se vaya a realizar debe ser dentro del marco de la ley. ¿Qué usted dice, doctora Sonia Uribe? Realmente, Amarilis, nosotros hemos tenido que darle seguimiento a esta situación que se ha dado a raíz de varias decisiones que ha tomado el director de migración en torno precisamente al tema migratorio haitiano, que hay que referirse directamente a él. Y uno ha sido el tema precisamente de unos carnets que han querido traer para hacer como una especie de identificación de aquellos trabajadores que se encuentran en la zona fronteriza. Viendo las declaraciones del director de migración, vemos como él ha defendido
aunque se ha pospuesto la entrega de los carnets, pero él ha defendido el tema de que está actuando dentro de lo que le permite la ley 285 sobre migración. En ese sentido, pues realmente nosotros tenemos que diferir del buen amigo del director de migración, pues realmente la ley 285, y es importante que nosotros la veamos por parte. Lo primero es que en su artículo 2 establece la necesidad de que toda persona que entre dentro del territorio dominicano lo haga dentro del margen de la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que establece esta ley con relación a la entrada de los dominicanos? Bueno, ella da una serie de prerrogativas y potestades a diferentes autoridades para que sean estas las que autoricen o la que autoricen la entrada al territorio dominicano en calidad ya sea de turismo, de diferentes tipos de visados que se dan, de estudios o de trabajo que ingresen a la República Dominicana. Entonces, una vez que esas personas tienen la autorización que la ley le concede a lo que es la Secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, entonces, una vez que esto se hace, entonces entra la facultad de lo que es la Dirección de Migración de establecer si esa persona va a entrar al territorio, si lo hace como un residente permanente o como un no residente, agotados una serie de trámites. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es muy clara. La ley y el artículo 36, a que ha hecho referencia varias veces el mismo director de migración, es que te da una lista de cuáles son aquellas personas que son admitidos como no residentes y que clasifiquen en alguna de esas categorías. Pero esa ley no significa que lo anterior que hemos dicho, que está contenido en los artículos 14, 15 y 16 de esa ley, pues no tengan que ser cumplidos como todo extranjero. O sea, el principio de legalidad es lo que debe de regir. Entonces, una vez esas personas tienen ese permiso para entrar a la República Dominicana, entonces, ¿cómo son admitidos? ¿Como residentes o como no residentes? Bueno, si usted está dentro de la zona transfronteriza y usted va a entrar y va a salir, una vez usted tenga ese permiso para entrar al país, pues usted podría entrar en una de esas categorías. Y esto es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque existe una serie de pasos que se da para que un extranjero pueda entrar a la República Dominicana, dependiendo de la actividad que va a realizar. Por ejemplo, si usted va a entrar a la República Dominicana, usted tiene que saber quién está entrando, saber sus antecedentes, sobre todo si se le va a entregar un carnet que lo identifique como para estar dentro del territorio. Si usted tiene algún tipo de enfermedad, si usted ha sido objeto de algún tipo de investigación, tenemos que conocer quiénes están aquí adentro. Entonces, ¿quién es que tiene la facultad para hacer esto? La tiene la Dirección de Migración. Y lo que nosotros estamos abogando es precisamente que los carnets no sean entregados exclusivamente porque usted esté dentro de una zona transfronteriza, porque la ley establece esa facultad para la dirección cuando se habla de esas comunidades, pero esa facultad no está al margen de los demás procedimientos legales que la misma ley contempla. Entonces, realmente es un tema que sí ha llamado mucho la atención de todos nosotros, porque nos vemos que existe cierta vulneración en el proceso y que debemos de ser cuidadosos en eso, porque no solamente es un tema de lo que es nuestra soberanía, no es un tema de que vayan a entrar inmigrantes de manera por multitudes, sino que tenemos que saber discriminar quiénes son los que entran para evitar precisamente que tengamos personas o que vayan a entrar enfermedades a nuestro país, porque es uno de los requisitos que establece la ley, el verificar que las personas no tengan ningún tipo de enfermedad infectocontagiosa, o también ver cuáles son los antecedentes de la persona. Y nosotras sabemos, porque lo hemos discutido varias veces, la precariedad que existe en nuestro hermano país para identificar a sus propios ciudadanos. Entonces, nosotros venir aquí y ofrecer un carnet que, ¿por qué no, señores? Porque es un carnet que podrían deducirse consecuencias legales del mismo. Y sobre todo, partiendo de que nosotros sabemos que como país, ante la comunidad internacional, nosotros somos muy volubles, somos muy sensibles. Y nosotros siempre tenemos una carga superior o mayor a la que tiene cualquier otro país
con un hermano que se encuentra en una frontera. Entonces, yo creo que el tema de migración y de la entrega de los carnets para los hermanos haitianos es un tema que debe de profundizarse. ¿Y por qué no? Ser más legalista de lo que comúnmente somos, a pesar de que podamos recibir una crítica internacional ante la situación tan lamentable que vive el país. Pero nosotros somos un país que nos regimos por lo que es la legalidad, y nosotros instamos a que continuemos llevando este proceso por la vía legal como ha debido de ser, pero que por circunstancias especiales, pues muchas veces no hemos ido de lado. ¿Qué opina mi querida Rosy? Y realmente esa una de las razones por la que se pospuso el plan piloto, que había sido adoptado mediante la resolución emitida por la Dirección General de Migración, que decía que iba a implementar un plan piloto para otorgar ese carnet de habitante fronterizo. El mismo fue pospuesto. Se suponía que los primeros días de febrero, de ahora de este mes de febrero, finales de enero, se comenzara con ese plan piloto por la provincia de Pedernales. Sin embargo, el director general de Migración o dice, el gobierno anuncia que se va a posponer la medida dada la situación económica por la que atraviesa el país. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que nuestra normativa deja claramente cuál es el procedimiento a seguir y, como bien señala, los pasos que debe darse o que debe dar un extranjero al momento de ingresar a la República Dominicana. Lo primero es identificar a qué viene a la República Dominicana, cuáles son los motivos. Si tenemos motivos turísticos, pues los países en donde se les requiera visado para fines de turismo, pues ese es el tipo que debe ser otorgado de visa y por la entidad que, de conformidad a la ley, no es la Dirección General de Migración. No obstante, también debo reconocer que hay una situación y es que nosotros sabemos que en el país entra una cantidad importante de haitianos día a día, sin contar lo que se nos quedan dentro del territorio dominicano. Entonces, la intención de migración del director general de migración es tener unos mayores controles de ese tipo de trabajadores que entra y sale, que realiza actividades de comercio de manera temporal, por así decirlo, entra durante la mañana, como bien señalaba Marilis, que hay un dinamismo comercial por esa frontera en Dajabón. Vemos la cantidad de haitianos que entran tempranito y luego la cantidad de haitianos que se regresan. Entonces, la intención es poder tener unos mayores controles, pero estoy totalmente de acuerdo en que sea con el cumplimiento de la norma, porque nosotros ciertamente tenemos normativa que si la cumplimos, pues simplemente vamos a lograr lo que nos proponemos. Y hay algo importante cuando se hablan de carnet, de permiso y sobre todo lo que tiene que ver con el tema haitiano. Eso a veces es motivo de asuntos de corrupción en ocasiones de las fronteras para el otorgamiento. Pero a mí de eso también me da la impresión de que esta medida, amén de querer saber y tener el control, también puede desmotivar el hecho de la regularización conforme a la ley. Porque si yo tengo un carnet y puedo entrar y salir, ¿qué me motiva a mí como extranjero a yo poder regularizarme bajo una residencia? ¿Qué me impide a mí que con este carnet que yo voy a traspasar la frontera, me quede el tiempo que yo considere y en base a este carnet poder estar en República Dominicana? Entonces yo creo que invitamos a las autoridades a que ponderen primero desde el punto de vista legal, haciendo acopio a lo que ustedes acaban de señalar para no reiterar, y sobre todo la parte que tiene que ver con el real control, porque ni siquiera los dominicanos que tenemos cédulas y los que no tenemos, muchas veces se ha dificultado hasta un censo adecuado. Entonces hay que ver el mecanismo que se quiere implementar para determinar si realmente es un control y también si eso va a tener un costo de emisión, o sea, qué documento le va a requerir la institución para validar de que el pasaporte que tú me estás señalando se corresponde, porque hay de todo, señor. Entonces, las fronteras son muy sensibles, son de las cosas más vulnerables que pueden operarse en los países. Y creo que el llamado de Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV es
ponderar adecuadamente las medidas, porque también hay algo que nos está preocupando, amigas, y es que el gobierno en diferentes circunstancias, y no solamente en el tema migratorio, decide tal o cual decisión, valga la redundancia, y luego se echa para atrás, luego se pospone. Entonces, al final, cuando se toman medidas, ya la población está esperando que eso no va. Entonces, hay que tener cuidado. Antes de emitir una decisión, antes de tomar, dictar una normativa, una resolución. Señores, hay que sentarse en la mesa del diálogo, porque ahora yo veo, Sonia, que hay muchos encuentros, muchos temas en discusión, de concertación, mesas temáticas, pero cuando salen estas resoluciones, nadie sabe en qué mesa fue que se discutió eso. Sí. Entonces realmente debemos ser coherentes porque estamos buscando un gobierno de consenso, de que la población entienda, pero de buenas a primeras esto es lo que va. Y luego cuando la población le dice lo que puede venir, entonces viene la rectificación, la suspensión, la posposición o la anulación, que en ocasiones también nos vamos a encontrar con eso. O sea que invitamos, señores, a que las autoridades ponderen adecuadamente las decisiones, porque a la población eso le crea cierta inestabilidad e incluso de fondo lo que trae hasta irrespeto a la legislación que tenemos, porque hoy es una cosa, ya mañana es otra, y creo que debemos cuidarnos como país y la parte institucional. Señores, yo creo que estamos cerca de una pausa, pero no quería dejar antes de irnos a la pausa que la licenciada Rosy Escoto, como experta en asuntos migratorios, nos comentara brevemente sobre la disposición de las autoridades norteamericanas sobre el requerimiento de incluir redes sociales en las solicitudes de visa. Doctora, denos su parecer, o usted quiere hacerlo después de la pausa para hablar ampliamente. Sí, en los minutos que nos quedan, que creo que tenemos unos 4 minutos, podemos pues aclarar un poquito, Amarilis y Sonia, nuestros televidentes, que realmente no es una medida nueva, no es una disposición nueva. Lo que ha salido es una información a través de los medios digitales de que el gobierno del presidente Biden está defendiendo la política impuesta por la pasada administración del expresidente Donald Trump, en donde en los formularios de solicitudes de visas, ya sea de turismo, de trabajo, para fines de residencia, están solicitando la información de las redes sociales que has manejado durante los últimos 5 años. Esto ha sido criticado muchas veces porque hay defensores que entienden de los derechos civiles que eso significa una vigilancia extrema y que ha sido criticada durante la administración desde Trump hasta ahora que Biden ha dicho que él defiende esa política. En los formularios de solicitud de visa hay una pregunta en donde te dicen y te piden el usuario de tus redes sociales, de Facebook, de Instagram, de las redes sociales que tú hayas utilizado. De igual modo, te piden el último correo que tú has utilizado durante los últimos 5 años y el número de teléfono. ¿Qué queremos significar con el tema de las redes sociales? Que deben tener mucho cuidado en las informaciones que manejan a través de tus redes sociales, que ciertamente por lo regular tú la tienes con acceso al público. Ellos te piden tu usuario, no es que te están pidiendo la clave para poderte verificar todas las informaciones que tú guardas, publicas o en tus redes sociales, que son ciertamente personales, pero sí el usuario, de modo que así como tú pones una dirección física donde tú dices que resides y una dirección donde tú dices que vas a visitar en caso de que tú estés solicitando un visado de turismo, ellos puedan validar que esa información que tú has otorgado y que mediante la presentación del formulario de ese 160, tú dices que le estás dando bajo la fe del juramento. O sea, que no es nada nuevo, simplemente usted cuídese. Si usted dice que usted es soltero, en un formulario de solicitud de visa no aparezca publicando mi querido esposo, que no hace coherencia, o que usted dice que usted trabaja en una entidad bancaria y de repente usted lo ven que usted lo que está trabajando es en un colmadón vendiendo cerveza. Entonces, esa es la información que ellos van a poder ver a través de los usuarios que tú le vas a poner voluntariamente, democráticamente obligatorio en un formulario de solicitud de visa. Entonces, esto ha creado como un revuelo. Simplemente es que John Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho que él defiende esa política. Que fue
desde la pasada administración. Es interesante algo que tú has dicho, Rosy, quisiera hacer énfasis. Realmente no hay que estar pidiendo las claves, y que son públicas o no, pero recordemos que desde el momento en que nuestros datos son propios, son de nosotros, son personales, pero desde el momento en que nosotros los subimos a una red social, dejan de ser de nosotros y se convierten en públicos. Así es. Entonces, a partir de ese momento, realmente ya nosotros no tenemos control sobre lo que estamos subiendo. Entonces, si usted está subiendo una foto, si está subiendo un video, o está subiendo y a veces es peor, ni siquiera es una foto o un video. A veces escribimos ideas o pensamientos que no están acorde quizás con lo que es un tema migratorio, quizás un tema que lo vemos popular, pero realmente muchas veces raya hasta con un delito. Y eso también, ya eso es público, eso pertenece a todo al que tiene acceso a esas redes. Y de hecho, cuando Facebook, Instagram, Twitter, usted cuando entra dentro de esas redes y usted se inscribe en las redes, usted acepta los términos y condiciones, y uno de esos términos y condiciones es precisamente el uso de los datos personales que uno suministra de manera voluntaria. Así es, señores. Entonces, desde Impactos Jurídicos y Más, desde Soberanía Popular TV, instamos a todos los ciudadanos a ser coherentes y transparentes en el manejo de sus redes sociales si usted quiere viajar, porque realmente a todos nos gusta, todos le tenemos miedo a los aviones, pero no queremos dejar de montarnos. Así que tenemos una pausa en este momento y continuamos luego de la misma. Bueno, amigos televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros después de esta pausa comercial. Y ahora queremos entrar en un tema que realmente ha sido de mucha discusión en estos días con todos los profesionales liberales. Y aunque si bien es cierto que el sector médico se ha visto bastante perjudicado o han tomado la palabra con relación al tema, es sobre el régimen simplificado de tributación que después de haberse emitido la norma 04-2022, cuya aplicación pretendía la DGI poner en vigencia a partir de este periodo fiscal, pues ha sido objeto realmente de mucho cuestionamiento. Y es que el régimen simplificado de tributación es un régimen que ha sido creado especialmente para aquellas personas físicas o morales que puedan tributar de una manera simple frente a la DGI sin tener que agotar un engorroso proceso. Pero ¿qué sucede? Este régimen de simplificación tributaria tiene dos esquemas. Uno, por lo que es el tema de los ingresos, o para aquellas empresas como pequeñas, medianas empresas, por el tema de las compras. El tema es que este régimen contempla una serie de exenciones que son realizadas para aquellas personas que no tienen un ingreso bruto por encima de los 9 millones de pesos. La DGI ha tratado de venir a salvar una distorsión que existía en este régimen simplificado de tributación, y era que no solamente habían profesionales liberales que que estaban dentro de este régimen simplificado por una de esas dos formas que hemos establecido, ya sea por el ingreso o por la compra, sino que en adición eran personas que se encontraban bajo el régimen de asalariados y gozaban adicionalmente de las exenciones que establece la misma DGI para el tema de los salarios. Como sabremos y como recordaremos, queridas compañeras, existe una escala de retención asalariado en que va desde los 416.220 pesos que se encuentran exentos, y así consecutivamente se van estableciendo montos cuyo excedente se van encontrando exentos del pago de impuestos. ¿Qué fue lo que determinó esta administración? En un ejercicio técnico que nosotros entendemos adecuado y conforme con la ley, que aquellas personas que estaban dentro del régimen simplificado de tributación pues estaban beneficiando de dos exenciones, la propia del régimen y la exención como asalariado. Esto crea una distorsión
porque usted tiene dos beneficios y la ley establece claramente que usted no puede tener dos exenciones, porque eso inclusive iba en contra de lo que era el principio de igualdad que rige el sistema de impuestos en nuestro país. Esto dio lugar precisamente a que si esas personas que se encontraban dentro del régimen simplificado de tributación, la extensión salarial no iba a ser tomada en cuenta ahora, sino exclusivamente la del régimen, pues iba a conllevar a que efectivamente el monto a pagar por conceptos de impuesto, pues iba a tener un aumento. No era que se habían creado nuevos impuestos, como bien estableció el sector. Bueno, lo que pasa es, Sonia, que te voy a interrumpir para que claro. el pueblo ya no entienda. Si bien es cierto que la DGI procura, o procuraba, porque no lo logró, poder corregir esa distorsión, no menos cierto es que la inquietud que tuvo el sector médico, como también desde el Colegio de Abogados, que en esa adecuación, en esa disciplina tributaria que se quería resolver, de fondo también implicaba un mayor pago de impuestos. No son nuevos impuestos, porque si yo tengo doble exención por la razón de la distorsión, al quitarme una, obviamente yo termino pagando más. Entonces, dadas las condiciones económicas y que fue de manera abrupta, sorpresiva para el sector de los profesionales liberales, es ahí donde realmente la DGI encontró su punto, su espada de Damocles, y fue la resistencia. Y es tan así que provocó que eso que se quería implementar, que es legal, que técnicamente es posible, pues mira, se pospuso para el año 2023. No, yo estoy de acuerdo contigo. Iba a haber un incremento de pago de impuestos. Es una realidad porque ya te estaban excluyendo una de las dos exenciones, pero no menos cierto, Amarilis, es que aquí hay una situación que hay que ver. Nosotros como sociedad, nosotros estamos y formamos parte de lo que se llama el pacto social. El pacto social te obliga a ti como sociedad, tú cumplir con ciertas obligaciones y ciertos compromisos legales. Y no menos cierto es que el más indeseable de todos esos compromisos es el pago de impuestos. Por muchísimos motivos, en nuestro país y por idiosincrasia, nosotros somos ajenos a pagar el impuesto. Ahora bien, desde un punto, y me gustaría aclararlo, porque desde un punto de vista técnico, la DGI no es que estaba actuando de una manera al margen de la ley, ni estaba actuando que no estaba actuando conforme a lo que son los principios. De hecho, realmente fue bastante arrojado el haberlo hecho porque es lo que la ley manda. ¿Qué es lo que se critica realmente? Que si se iba a establecer la norma, porque te da una confusión, entonces la norma se podría aplicar o se podría entender que se estaba aplicando de manera retroactiva porque se supone que esa norma debe de regir para futuro o simple y llanamente se iban a decir que desde ahora se iban a comenzar a pagar los impuestos. Fue muy precipitada la decisión de la DGI porque nadie quizás había creado los fondos para crear esos impuestos aumentados. Y que se haya prorrogado para el 2023 es una buena medida, pero no significa de modo alguno que no era una medida justa y legal. Ahora, a mí lo que me parece que mandarla para el 2023, su implementación, no por un tema legal, sino más bien por un tema político, porque estamos previo a unas elecciones. ¿Realmente la DGI estará en condiciones de aplicar esa norma para el 2023 cuando ya viene un proceso eleccionario donde como siempre se quieren congraciar con todos los ciudadanos a fin de obtener el voto? Eso es una... Pero de que hay una distorsión, hay una distorsión. Interrogante. Si ahora no hay condiciones para el 23, creo que va a existir mucho menos condiciones, dada la cercanía. Pero lo que sí realmente queda un mal sabor, como decíamos anteriormente, disponer, emitir una disposición para luego suspender, para luego posponer. Y eso justamente es basado cuando no se hace un consenso adecuado. Respetamos
decisiones de la DGI y estamos obligados a cumplirla en un momento determinado porque es un organismo rector de la recaudación de los tributos, de los cuales todo el país puede preservar los bienes y servicios de los cuales disfrutamos, calles, avenidas, infraestructuras y todo lo que es el sistema de salud. Pero no menos cierto es que el cambio tan abrupto en la aplicación de una corrección que se traduce en lo inmediato a un pago importante para lo que es la clase media, porque esto es un impuesto básicamente para la clase media. Entonces, siempre se ha dicho que la clase media viene siendo como el queso en el sándwich. Cada vez que hay una situación a nivel impositivo, la clase media es la más afectada, porque según los entendidos, el pobre no le afecta tanto, salvo el tema de la canasta familiar, que son temas prioritarios, y el rico ya tiene sus estructuras, tiene sus inversiones, y la clase media lamentablemente no tiene esas condiciones. Yo creo que fue una medida prudente, posponerla, suspenderla, aplazarla, como se quiera establecer, para el año que viene. Y realmente Pero esto nos mueve a pensar. Amarilis, la DGI va a dar mucho que hablar en estos días, porque ya salimos de esa, pero estamos entrando en otra, que es el reglamento para los servicios digitales, que eso es, que bueno, que vamos a ver si no tiene voz profética, y donde dije Diego, ¿no? Bueno, realmente yo estaba calculando. Escuchándola a ustedes hablar, lo único que yo pienso y concluyo de todo esto, que lo más importante es que la ciudadanía entienda lo importante y determinante que es procurar una buena asesoría fiscal, porque nosotros no sabemos, los profesionales liberales, cuándo nosotros debemos, qué no debemos, y simplemente cuando tenemos que pagar, pagamos. Entonces la invitación es a buscar una buena asesoría fiscal con profesionales expertas como Sonia Uribe y la doctora Marilis Durán, y a cumplir con la parte impositiva, porque definitivamente eso es lo único seguro, es como la muerte. Sí, bueno, sí. Bueno, de hecho, hay un principio así que lo único seguro es la muerte, los impuestos. Pero lo que sí hay que prepararse, porque este 2022, en vista de que no se fueron aprobadas la reforma fiscal, pues es natural que el gobierno tiene una fuerte presión económica porque hay un gran déficit, porque es una realidad meridiana, todo lo que tiene que ver con a consecuencia del COVID y antes del COVID, lo que se ha arrastrado. Entonces, ahora lo que sí es debemos tener claro los ciudadanos que la DGI está llamada a hacer que haya más eficiente lo que tiene que ver con la presión fiscal a los fines de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y más allá, pues optimizar todos esos recursos que ellos tienen en aras de que cumplan todos y cada uno de los ciudadanos que estamos insertados en el sistema. Porque lo grande del caso es que solamente le cortan la luz, Sonia Uribe, al que tiene contador. ¿Qué significa esto? Que solamente la DGI puede cobrar, puede caerle atrás al que está registrado. El que no está registrado, que es la gran mayoría, pues sencillamente no tendrá este tipo de situaciones en lo que se regulariza. No tendrá esta situación, no tendrá estas situaciones de pago inminente, Amarili, pero vamos a estar claros, es mejor estar regularizado que no estarlo, porque el que no está dentro del sistema, el que no está dentro del sistema, pues ya sabe que tiene otras limitantes que no te permiten tener un acceso pleno al comercio. Entonces, ese es un tema que también es importante. Pero, señores, la DGI va a ser tema durante todos estos días, Marily. Nosotros sabemos que vienen tantas cosas por ahí que cada día en este programa vamos a tener que hacer un espacio precisamente para poder llevar a cada uno de los que nos están viendo un poquito de lo que nos espera. No, al final, orientarse adecuadamente, conocer cuál es tu situación fiscal, como bien anotaba nuestra compañera Rosy, y no tenerle miedo a los impuestos, sencillamente es organizarse, y eso es lo que deben hacer el sector MIPYME, sobre todo, que es el más vulnerable en todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, primero por el conocimiento y por el tema del tabú, del miedo a pagar impuestos. Creo que estamos llamados a cada día a tener una cultura tributaria, y me encantó incluso de las cosas positivas que he visto en la página de la DGI,
que están procurando llevar la cultura tributaria a los estudiantes, que eso es muy importante, porque usted sale de una universidad prácticamente neófito de lo que son los impuestos, de lo que son las obligaciones tributarias, y solamente los ve cuando decide tener un emprendimiento, cuando decide tener algún tipo de negocios, que dice, ¿qué yo debo hacer para que me compre? Entonces ahí es que el ciudadano, el emprendedor comienza a entender la importancia y la necesidad más allá de estar regularizado. O sea que realmente la exhortación de la doctora Rosy Escoto a que nos pongamos al día es muy válida y creo que es el camino a seguir. Otro asuntito antes de irnos, queridas compañeras, y la doctora Rosy Escoto tiene un buen material para eso, son las disposiciones que tienen que ver en términos laborales, que hubo un incremento en los salarios. Vamos a dejar que doña Rosy Escoto pues, nos cuente al respecto. Pocos minutos, en el aire, y lo más importante y que no queremos dejar pasar este programa sin hacerle la recomendación al sector empleador de observar el incremento salarial. Sabemos que desde el año pasado se hizo en 2 partidas y que a partir de enero del 2021 entraba en vigencia el segundo incremento, a tener el debido cuidado para evitar situaciones de no cumplimiento y que esto pudiera generar este incumplimiento de la falta del aumento del salario pueda provocar que los trabajadores pues tengan derecho a una dimisión y que esto les genere una contingencia laboral innecesaria. Estar pendiente. También vimos que en el sector azucarero hubo un aumento de casi del doble del salario, lo nunca visto en la historia y que ha sido bien visto con beneplácito. Pero la invitación básicamente en estos últimos minutos es al sector empleador estar pendiente de cumplir con la resolución del Ministerio de Trabajo sobre el aumento que comienza a aplicar o comenzó a aplicar de manera consensuada y avalada por la resolución desde enero del año pasado, que hay muchos trabajadores que todavía aún no le han realizado el aumento. Entonces también al sector trabajador, pues a orientarse en cuál categoría de empresa le corresponde para estar pendiente de cuál es el salario que deben de vengar. Qué bien, qué bien. No, y sobre todo las empresas que hagan siempre lo que se llama su evaluación laboral, un levantamiento, una auditoría laboral, siempre es importante. Muy pocas empresas tienen conciencia de esa necesidad de usted hacer una evaluación de todo lo que te requiere las leyes laborales para que estés al día y que justamente puedas disminuir, puedas mitigar lo que son los riesgos y la contingencia de demandas, dimisiones en sentido general con lo que es todos nuestros trabajadores. De verdad que Soberanía Popular TV, en su sección Impacto Jurídico y más, ha llegado finalmente a lo que es la conclusión de este programa. Se nos quedan muchísimos temas, queridas compañeras, pero el tiempo en televisión es drástico y no podemos más con él. De verdad que un placer compartir el espacio con Sonia Uribe, con Rosy Escoto y sobre todo con nuestros queridísimos televidentes, siempre fieles a Soberanía Popular TV, hoy en la sección Impacto Jurídico y más. Que pasen un feliz fin de semana, sean felices, a descansar y sobre todo a cuidarnos. Aún no tengamos la obligación de las mascarillas. Vamos a cuidarnos.